Los mexicanos tenemos muchas preguntas y pocas respuestas. Empezaremos por las más simples, empezaremos desde los de abajo hasta los de arriba. Quizás todos nos hemos preguntado por qué sigue la delincuencia, o por qué el gobernador Jesús Reina García sigue ocultando la verdad de lo que sucede en el pueblo michoacano, o por qué siempre dice que tiene todo controlado, por la simple sencilla razón de que tiene intereses de por medio, y la simple sencilla razón que tiene que entregar cuentas a su concuño Servando Gómez Martínez alias La Tuta. Se preguntan por qué es su concuño, porque su esposa, de Jesús Reina García, y la esposa, de Servando Gómez La Tuta, son hermanas. Algo tan fácil. El 30 de mayo del 2013, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navid Pillay, tendría que hacer una visita a la Tierra Caliente, en Michoacán, a supervisar el conflicto que sucedía en los pueblos michoacanos, con los grupos de autodefensa que se habían levantado en armas. Y el señor gobernador, Jesús Reina García, por orden de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, a la señora de la alta comisionada de la ONU, Navid Pillay, solo la llevaron hasta Apatzingán a pasear y a comer, donde realmente no estaba el conflicto de los grupos armados de autodefensas, y solo hacer que la señora levantara alrededor de 100 quejas o 100 demandas en contra de la Policía Federal y el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México, para desacreditarlos por la función y labores que viene desempeñando y seguir desviando la atención y ocultando lo que realmente sucede. Esto es lo que hacen estos personajes. Solo para que se den una idea, el día 25 de julio del 2013, el señor Manuel Moreno, papá del capo Nazario Moreno González, alias El Chayo, murió. Solo para que se den cuenta hasta dónde llega la corrupción de los niveles de los gobiernos. En un lugar público conocido como el Edén, fue velado el papá de este capo del Chayo, a donde asistieron toda la organización y todos los personajes. La Tuta, el Quique, el tío, el mismo Chayo, Miguel Ángel, toda su organización, y el mismo gobernador, Jesús Reina García, que los acompañó al mismo velorio. Ustedes tienen preguntas y necesitan respuestas. ¿Hasta cuándo se acabará con toda esta corrupción? Y a lo mismo se preguntarán, ¿quién es La Tuta? Es solo una marioneta, porque ni a títere llega. ¿Cuál es la diferencia entre un títere y una marioneta? Es que a un títere lo mueven con los hilos, y a una marioneta lo mueven con la mano por el culo, porque esto es solo lo que es. Servando Gómez La Tuta, una marioneta que se deja meter la mano por el culo de Nazario Moreno González, alias El Chayo, que solo lo usan para exponerlo como chivo expiatorio ante las autoridades del pueblo mexicano. Lo mismo que a Dionisio Plancarte, alias El Tío, que él es el payaso de su organización, y solo lo usan para reírse de sus estupideces y sus pendejadas y sus tonterías, al igual que Enrique Plancarte, alias El Quique, que él es el títere, y a quien lo usan, como el señor empresario. Todos estos personajes solo son las personas que se prestan al juego de la dicha organización, denominada Caballeros Templarios, a la orden de Nazario Moreno González, alias El Chayo. Entonces mucha gente se preguntará, ¿quiénes son los meros jefes del cartel o de dicha organización? Y querrán saber quién está detrás de todo esto, o a quién es a la persona que deberían de buscar las autoridades, o a la persona que es responsable de esta maldita guerra que lleva el pueblo michoacano. Como lo he dicho, estos personajes solo son uno que forman parte de ella, al igual que el mismo Nazario Moreno González alias El Chayo, que solo es un loco engreído, tecato y drogadicto, al que solo le dan cuerda por su lado, para usarlo solamente, y hacerlo sentir como si fuera el importante de la organización Caballeros Templarios. Pero ¿quién está detrás de ellos? El jefe del cartel o de la organización es Miguel Ángel Gallegos alias Miguel Ángel, alias Miguel Hadas, porque él fue el que financió y aportó el dinero para la guerra en contra de la familia michoacana, cuando ésta se disolvió. Para asimismo quedarse con el control de toda la organización y pasar desapercibido a lo mismo, que es la persona que sigue financiando esta guerra con armas, y dinero y económicamente que llevamos ahorita en la actualidad, entre templarios y comunitarios y la federal. Porque estos nombres nunca salen a la luz pública como el del señor Miguel Ángel Gallegos, por la simple y sencilla razón que él fue quien pagó la campaña del actual gobernador aportando 17 millones de dólares que le entregaron para su campaña al entonces candidato, Fausto Vallejo Figueroa, en el rancho de Ficuirán, en la huerta de mangos, donde fue que se tomó el acuerdo para cuando él llegara a la gubernatura, le entregara la gubernatura al actual gobernador Jesús Reina García, y para cuando llegaran al poder, que le dejaran trabajar
hablar, por eso es que esos personajes nunca se escuchan, a lo mismo que su residencia de Querétaro. Le entrego $100 millones al coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, para las elecciones de 2012. Para cuando Enrique Peña Nieto llegara al poder, seguir gozando de los privilegios de un capo. Esas son las personas intocables o innombrables, porque cuando la federal detuvo a su hijo de Miguel Ángel y se lo llevaron a la Ciudad de México, para presentarlo ante los medios públicos, que habían detenido a uno de los capos, solo bastó una llamada, del señor Miguel Ángel, para que le devolvieran a su hijo y se lo trajeran, en un avión a la ciudad de Morelia para que se lo entregaran hasta las puertas de su casa en el fraccionamiento Camelinas, en la ciudad de Morelia. Porque a estas personas nunca se escucha o es mencionado, por la simple y sencilla razón de que al Chayo, a la Tuta, al Tío y al Quique, los usan como un escudo humano y una distracción de la guerra que lleva a cabo para que lo dejen trabajar en los ranchos y cocinas, de droga sintética conocida como cristal, que las tiene montadas en la sierra que abarca desde Cicuiránario de Rosales hasta Morelia. Porque para llegar para el rumbo de sus dominios, solo hay dos entradas, la primera es carretera salida a Morelia-Uruapan, y la otra es, entrando por la Huacana, algo tan fácil de controlar, solo dos entradas y le tiene prohibido a sus pistoleros y empleados enfrentarse a las autoridades y pasar desapercibido, para que no le calienten su terreno. Por eso es, el hombre fuerte, del cartel, con una producción aproximadamente 2.500 a 3.000 kilogramos por semana de la dicha droga sintética conocida como cristal, lo mismo que las rutas de cocaína, del puerto de Lázaro Cárdenas, hacia Cicuirán. Por eso necesita desviar la atención con la guerra que se lleva a cabo, en la tierra caliente para que le dejen su tierra libre y le dejen trabajar. Esos son los hombres inteligentes e intocables, que creen que nadie lo sabe, de sus actos criminales. Solo les voy a poner un ejemplo y una comparación, ustedes sabrán quién es, Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, otro títere upelele, porque los que están detrás de él, o los jefes del cartel, como el innombrable Gonzalo, la gente que sabe, me entiende de quién estoy hablando, uno de los principales patrones de Joaquín Guzmán alias el Chapo. Por eso es que las autoridades nunca van a hacer caso ni nunca nos van a ayudar o apoyar, por la simple y sencilla razón de que a esto se le puede nombrar efecto dominó. Si se cae una pieza, una a sí misma se lleva a la otra, hasta que se derrumba la última, es decir, Quique al Tío, el Tío a la Tuta a Chayo, el Chayo a Miguel Ángel quien es el que maneja los ases debajo de la manga a Jesús Reina García, al igual que Fausto Vallejo Figueroa, y al mismo señor Enrique Peña Nieto. Esto se llamaría efecto dominó. Es una tristeza que el pueblo de México no tenga un gobierno en quien confiar, porque desde el más chico al más grande están corrompidos. De igual manera, para los hombres, Ejército Mexicano, Marina Armada de México o Policía Federal que viene a hacer su labor y su trabajo de luchar contra el crimen organizado, no se dan cuenta de que tienen todo en contra, crimen organizado, al igual que sus altos mandos del gobierno corrompidos y corruptos, porque lo único que buscan es dar paz y tranquilidad al pueblo mexicano, porque cuando salen de sus cuarteles y vienen con el orgullo de servir a la patria sin saber que solo vienen a jugar un teatro o una obra montada del gobierno federal. Porque todos estos grandes hombres que luchan por un México mejor, solo reciben órdenes de sus superiores, y es decir cuando se sientan acorralados los caballeros templarios, o los principales líderes, tomarán acuerdos y se lo harán saber al señor Miguel Ángel Gallegos, para que vuelva a hacer una llamada a México, y decir que se van a aplacar y se van a replegar, algo tan simple y tan sencillo, y todos nuestros esfuerzos y luchas que hemos llevado, quedarán en vano, porque a los elementos, Ejército Mexicano, Marina Armada y Policía Federal, les bastará solo una llamada de sus superiores, para informarles que la guerra terminó y se tienen que recoger a sus cuarteles. Entonces se quedarán solos sin la protección de las fuerzas federales, porque los señores volvieron a tomar acuerdos y volvieron a negociar. Lo único que le queda al pueblo de México, principalmente al pueblo michoacano, es seguir con la lucha que llevan, y así como tomaron el valor de levantarse en armas, no de ponerlas ni bajar la guardia, porque tienen un gran enemigo encima, empezando desde los narcopolicías municipales, policía estatal, policías ministeriales, gobernador Jesús Reina García, señor Enrique Peña Nieto, al igual como los mismos carteles, que quieren apoderarse de las plazas, como los Zetas, Cartel Jalisco Nueva Generación, a lo mismo con la familia michoacana que quiere tomar su regreso, porque ese acuerdo ya fue tomado en la negociación que hizo la familia michoacana con el capo, Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, que acordaron le entregaban el puerto de Lázaro Cárdenas al Chapo, y el Chapo les entregaba Michoacán a la familia michoacana.
Así es que el pueblo michoacano tiene un gran reto, y unos grandes enemigos con los que deben de luchar. Como también a Televisa, que no quiere difundir la verdad, ustedes se preguntarán, ¿cuál es el motivo? Pues es lo siguiente, que por orden de Miguel Ángel Gallegos, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, le entregaron un cheque por la cantidad de 40 millones de pesos, a Joaquín López Doriga, para que no tomara el tema, ni diera información ni reportajes, de lo que realmente sucede en Michoacán. La gente se preguntará qué es mucho dinero, o cifras de muchos ceros, pero este hombre Miguel Ángel Gallegos, es uno de los hombres privilegiados. Solo para que se den una idea, en los años 80, en el muelle de Long Beach, California, recibía embarques desde Colombia, contenedores repletos de cocaína, alrededor de 2 contenedores, al mes, por el aproximado de 50 toneladas de cocaína, porque fue uno de los principales socios, de Pablo Emilio Escobar Gaviria, y asimismo uno de los hombres privilegiados, porque se dice, que en los años 80, fue uno de los afortunados que formó parte, entre los acuerdos, y tratos de la CIA, y tener el poder de pagarles, en ese entonces, 67 millones de dólares, para que lo dejaran trabajar. Ese es el hombre fuerte, que asimismo, logró, que el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, se sentara con ellos a negociar, pero que solo el acuerdo les duró un mes, porque el señor Felipe Calderón, había roto el acuerdo, y esto, no le gustó a el hombre Miguel Ángel Gallegos, le mandó a derribar, el helicóptero, donde viajaba, el entonces secretario de gobierno, José Francisco Bleid Mora, y hacerle saber a Calderón, hasta dónde llegaba su poderío, y que ni siquiera el mismo Calderón, era intocable, porque si él quería, a él también lo mandaba a asesinar. Y que si solo hacía público, lo sucedido, con el secretario de gobierno, José Francisco Bleid Mora, de que él había ordenado el derribo del helicóptero, desataría una guerra en todo México. Solo para que se den cuenta, quién es uno de los hombres fuertes, y con poder. Creo que aquí van a encontrar muchas preguntas y muchas respuestas que el pueblo mexicano no sabía. Gracias, este es un trabajo de inteligencia y archivos ocultos.